Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes. Em, Como saben, bienvenidos por acompañarnos en este webinar especial en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que es mañana 19 de mayo. Y queremos alzar la voz en esta conmemoración por todas las personas que viven con cronicolitis ulcerosa, recordando que vivir con EII no debe depender de dónde vivas. Por eso hoy abrimos este espacio para hablar sobre terapias biológicas, resolver dudas y compartir información clara y confiable que ayude a los pacientes a comprender mejor sus opciones de tratamiento. Creemos que el acceso a la información también transforma vidas y empodera a nuestra comunidad para tomar decisiones de la mano de sus especialistas. Gracias por estar aquí y ser parte de una comunidad que sigue trabajando para que cada uno de ustedes se sienta acompañado, escuchado y con esperanza hacia una nueva calidad de vida. Les presento ya, creo y estoy segura que muchos de ustedes conocen al doctor Javier Ivanovich Carrillo Rojas. Él es médico cirujano y partero de la Universidad de Colima, con especialidad en gastrología, de gastroenterología por la UNAM. Está en un máster de formación en enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad Europea del Atlántico y una maestría en ciencias de la salud, en curso también por el Instituto Politécnico Nacional, y actualmente está adscrito al servicio de gastroenterología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Así es que muchísimas gracias, Iván, por aceptar esta invitación. Y bueno, pues gracias a todos y le doy la palabra y el anclaje a Iván. Él va a compartir su pantalla y al final, ¿verdad? Al final pueden hacer preguntas ya sea por el chat, o levantar la mano, pero al final de la sesión. Gracias y comenzamos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Bueno, les voy a compartir aquí una presentación. Solo denme un segundito. Listo. Bueno, perdón, plática le hemos titulado Terapias biológicas en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es lo que ustedes como pacientes deberían de conocer de estos medicamentos para entender el tratamiento? Que al final del día, algo que siempre hemos insistido es que el éxito de cualquier cosa que hagamos, de los tratamientos, definitivamente va a depender de un buen equipo, donde nosotros como médicos hacemos la parte que nos corresponde, pero también ustedes nos ayudan en la parte de el apego terapéutico, en básicamente entender su enfermedad y que sepan que hay cosas que van más allá de los medicamentos y de lo que en nuestra parte está. Bueno, ya me presentaba Beatriz. Yo me encuentro en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional La Raza. Muy importante, esta plática pues está dirigida para pacientes. El objetivo es meramente orientación educativa, no es para tomar decisiones en este foro, no reemplaza la opinión de sus médicos tratantes y todas estas decisiones siempre deberán tomarse junto con su equipo. No hay que hacer ninguna modificación a tratamiento. Recuerden que cualquier duda o síntoma nuevo, todo esto debe de consultarse con sus médicos. Denme un segundo aquí. Aquí, esto lo entendemos muy bien. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Comprendemos que dentro del concepto se involucran dos entidades.
tanto colitis ulcerosa o ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Pertenecen al mismo espectro de la enfermedad en donde la causa es básicamente un poquito de todo, que es como yo siempre le explico a mis pacientes. Es un poco de predisposición genética, un poco de la pérdida en la barrera intestinal y un poco de una respuesta inflamatoria exagerada a un estímulo que no debería de ser así. Entonces, ¿esto es una enfermedad autoinmune? No. Es una enfermedad de componente inmunomediado, que quiere decir que sí tenemos una respuesta inflamatoria exagerada, pero no propiamente autoinmune, como ocurre en otras enfermedades como el lupus. Y la característica básicamente es que es una enfermedad crónica con periodos de brote y remisión y que sabemos que hay varias formas que cada paciente lo va a cursar diferente. Hay quien solo va a tener un curso, un brote inicial y posteriormente ya se va a mantener en remisión. Hay quienes habrán de tener diferentes brotes en el transcurso de su vida, pero lo que es más importante, la enfermedad estará todo el tiempo. No es una enfermedad curable, sin embargo, es una enfermedad que podemos llevar a remisión y que puede estar ahí inactiva toda la vida. Como ya les mencionaba, la enfermedad va y viene. Va a haber periodos de brote donde sí tengamos síntomas exacerbados, dolor abdominal, que es probablemente el síntoma más distintivo aunado a la diarrea. En algunos casos puede haber sangrado y eso va a depender siempre de la severidad del cuadro. Y va a haber periodos de remisión donde no haya síntomas o donde sean síntomas muy leves, que estos siempre hay que diferenciarlos si verdaderamente se deben a que tengo la enfermedad inflamatoria activa o tengo sobreposición con algún otro trastorno. Para nuestro medio, algo muy común es que tengamos sobreposición con intestino irritable. Y es que sabemos que esto tiene que ver mucho con nuestro tema de hábitos, las consideraciones de si hacemos o no ejercicio, el cómo comemos. Entonces, recuerden, no todos los síntomas en la enfermedad inflamatoria intestinal se van a deber a que tengo activa la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Prolongar la remisión, esto es el periodo en el que yo me mantengo asintomático o con molestias que no son atribuibles a la enfermedad y reducir los brotes. ¿Qué buscamos entonces con el tratamiento hoy? Los objetivos terapéuticos van más allá de que yo tenga evacuaciones normales, que probablemente en la consulta es lo primero que les vamos a preguntar. ¿Cómo están tus evacuaciones? ¿Cuántas de ellas son nocturnas? ¿Cómo, si hay urgencia, si no hay urgencia, si tienen sangre o si no tienen sangre o si tienen moco? Eh, Realmente los tratamientos buscan, más allá de mejorar las evacuaciones, mejorar diferentes aspectos de la vida de los pacientes. Aspectos como la calidad de vida, buscamos, por supuesto, mejorar el bienestar y el día a día de cada paciente. Algo que yo siempre les explico es, el objetivo de un tratamiento es que te incorpores a tus actividades cotidianas, lo que tú sea que hicieras. No es un tratamiento para que te quedes en casa, no es un tratamiento para estar en cama todo el día. Cuando damos un medicamento, el objetivo que buscamos es que al término o incluso durante, hay quienes responden muy rápido, puedan incorporarse a sus actividades cotidianas. Adicionalmente, en la parte clínica buscamos que no haya daño intestinal porque hay daño intestinal que en algún punto ya no es reversible. Y si no es reversible, me va a dejar una secuela a largo plazo y son complicaciones con las que vamos a estar batallando durante el seguimiento de la enfermedad. Buscamos que tenga al menos hospitalizaciones porque esto impacta en todos los sentidos, ¿no? En la parte clínica, en el cómo se sienten, en la parte económica, porque finalmente una hospitalización implica gastos, implica que no pueden hacer sus actividades, que hay ausentismo laboral y bueno, que no están presentes pues en su núcleo familiar. Y por supuesto, y algo que también siempre destaco, buscamos evitar cirugías. Aunque en realidad las cirugías son necesarias en algunas complicaciones en particular,
no es lo que buscamos en todos los pacientes. Bajo cierto contexto, sí va a ser necesaria una cirugía como parte del tratamiento, pero al final del día, y si entendemos que, por ejemplo, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del aparato digestivo, no podemos estar haciendo cirugías donde se resequen segmentos pequeños de intestino, porque entonces, en cuantas cirugías, se nos va a ir ese intestino y es realmente más complicaciones las que van a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que buscamos dentro del control terapéutico? Hay cuatro objetivos claves que esto también tienen que conocerlo porque a veces esta es la razón por la que escalamos tratamientos. El primer objetivo es la remisión clínica. Esto es que ustedes se sientan bien, que las evacuaciones estén normales, que el dolor abdominal haya resuelto, que no haya moco, que no haya sangre. En segundo lugar, remisión bioquímica. Esto es que sus estudios de laboratorio salgan bien. En tercer lugar, remisión endoscópica, que su colonoscopia de evaluación se vea bien y no como un objetivo formal todavía, pero lo que buscamos como un cuarto objetivo de ser alcanzable es que las biopsias también salgan bien. Entonces, habrá quien diga, bueno, a mí me tuvieron que cambiar el tratamiento pese a que yo me siento bien. Sí, y qué bueno, y es y es probablemente el objetivo primario que buscamos alcanzar. Pero, ¿cómo estaban esos estudios de laboratorio? ¿Cómo estaba esa colonoscopia y esas biopsias? Porque probablemente estos estaban alterados pese a que yo no tenía síntomas. Y entonces, esta es la razón por la que tenemos que incrementar los tratamientos. Esto es muy importante. Y aquí recalco lo que ya les mencionaba. Sentirse bien no es siempre suficiente. ¿Qué es lo que buscamos? Que los síntomas son solo una parte de la enfermedad. Digamos que en el iceberg es la punta del iceberg, ¿no? Sabemos que los síntomas es con lo que estamos más familiarizados porque es lo que yo puedo darme cuenta en una simple pregunta, ¿no? Pero realmente la exploración y lo que tenemos que hacer en nuestra consulta de seguimiento es evaluar más allá. Vamos a revisar los síntomas, vamos a revisar cómo está esa ganancia de peso, pero también vamos a revisar esos estudios de laboratorio, esa colonoscopía y esas biopsias, claro, en función de la periodicidad con que a cada uno le toque. Y esto porque un paciente puede sentirse muy bien, pero aún así puede tener inflamación activa. Cuando pensamos en las terapias biológicas, probablemente todos aquí hayan tomado mesalazina alguna vez en su vida. Ese es el tratamiento que primero se aprobó para la enfermedad inflamatoria intestinal y por muchos años el único tratamiento disponible. La realidad es que muchos de los pacientes han logrado control con mesalazina y eso es perfecto porque en realidad nos quedamos en un primer escalón terapéutico. ¿Qué otros medicamentos disponemos? Esteroides, la prednisona, la hidrocortisona, la dexametasona. Estos en realidad buscamos utilizarlos por ciclos cortos, solo para apagar el brote de manera inmediata y posteriormente buscar algo que nos ayude a mantenernos estables por mucho tiempo. Aquí es donde entran los inmunomoduladores, específicamente azatioprina y metotrexato. ¿Qué es lo que buscan estos medicamentos? Debido a que tienen un inicio de acción más lento, buscamos que cuando hay síntomas, la prednisona nos apague rápido los síntomas, mientras la azatioprina o el metotrexato empiezan a hacer su acción para que estos sean los que nos mantengan a largo plazo inactivos. Y finalmente, tenemos las terapias biológicas. ¿Por qué utilizamos las terapias biológicas? Básicamente, cuando no hemos logrado nuestros cuatro objetivos previos con estos medicamentos que ya les he mencionado. ¿Qué es lo que queremos evitar? Nuevamente les menciono los brotes frecuentes, particularmente estos que afectan la vida diaria y el bienestar, hospitalizaciones repetidas, el uso de esteroides de manera prolongada, todos o probablemente estemos familiarizados con que los esteroides, si los utilizamos por mucho tiempo, nos generan algunos efectos que probablemente algunos de ustedes hayan tenido. La cara se puede hacer un poco redonda, el pelo puede caerse un poco, hay descontrol de la glucosa, puede haber descontrol.
en la presión arterial y en realidad son efectos que podemos evitar cuando utilizamos dosis bajas o cuando utilizamos los medicamentos por periodos cortos. Siempre el periodo más corto que se pueda, con el objetivo de que no desarrollen estos efectos secundarios. Buscamos también evitar la cirugía intestinal, por lo que ya les mencionaba, y un daño irreversible. Particularmente hay daño intestinal, algún tipo específico que ya no lo podemos revertir y si ya no se revierte, nos va a estar generando complicaciones de manera persistente. Como ya les mencionaba, en los tratamientos convencionales, básicamente los esteroides, la mesalazina y los inmunomoduladores, específicamente la satioprina y el metotrexato, fueron por muchos años los tratamientos utilizados, pero porque no teníamos otras opciones. Los biológicos comenzaron a utilizarse a partir del 2003 y 2005, respectivamente. El primer biológico que de hecho se comenzó a utilizar fue el infliximab. Entonces, por muchos años, el panorama estuvo gobernado dentro de las terapias biológicas solo por el infliximab. ¿Y qué pasaba? Que entonces, si ya perdíamos respuesta terapéutica al infliximab, estaban muy limitadas las alternativas posteriores. Afortunadamente, la medicina ha avanzado mucho en las consideraciones de las terapias avanzadas, porque ahora ya disponemos de muchos más fármacos. Y entonces esto nos permite que tengamos mayores alternativas para decidir, sobre todo porque algo que hay que tener muy claro es que todos los biológicos son efectivos, pero la manera en que cada paciente va a responder es diferente. Entonces, si alguno de los biológicos ya no me hace efecto, pues probablemente tengamos que cambiarlo de acuerdo con el perfil de cada uno de los pacientes, de acuerdo con sus consideraciones de la evolución clínica, de si ha tenido o no antecedentes quirúrgicos, la edad, la presencia de algunas otras enfermedades. Y muy importante, cada nueva generación de tratamientos es más precisa, más específica y con mejor perfil de seguridad. En general, algo que vemos con los nuevos tratamientos es que buscan corregir o ser mejor que las terapias que teníamos previamente. Vamos a entender desde el principio qué es una terapia biológica. Se llama así porque es un medicamento que está fabricado a partir de proteínas. No es un medicamento de síntesis química como, por ejemplo, el paracetamol, sino este se desarrolla a partir de proteínas específicas de algunos organismos. Actúan específicamente en unas proteínas particulares que participan en el desarrollo de la enfermedad. Tienen esta acción precisa que bloquea esta señal inflamatoria que es la responsable de estar perpetuando el daño en el intestino y no es una quimioterapia, que a veces creo que es una de las dudas más frecuentes cuando vamos a comenzar los medicamentos. Pensamos que recibir este medicamento es similar a recibir una quimioterapia. La realidad es que son medicamentos más selectivos que no causan una depresión de todas las células, como puede ocurrir con algunos fármacos de la quimioterapia. Estos tratan de bloquear puntos específicos. Ciertamente no se puede, no digamos que son particulares para una enfermedad, pero en realidad son mucho más selectivos que una quimioterapia. Entonces, me van a bajar las defensas. El mito, los biológicos apagan todo el sistema inmune. La realidad es que no. Van a regular solo una parte específica de la inflamación, pero el resto del sistema inmune va a seguir funcionando con normalidad. Entonces, no es que busquemos apagar todas las defensas, porque a veces creo que esta es una de las cosas que se llegan a pensar. Buscamos apagar lo que participa específicamente en la enfermedad. ¿Qué terapias biológicas tenemos? Pues como ya les mencionaba, la primera terapia biológica que utilizamos fue el infliximab. Esto pertenece a un grupo que se llaman fármacos contra el factor de necrosis tumoral. Bloquean específicamente esa proteína que es uno de los mediadores más importantes en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y dentro de este mismo grupo también pertenecen el adalimumab, el golimumab y el certolizumab. Esos últimos dos casi ya no se emplean, pero en realidad probablemente alguien de aquí lo haya utilizado anteriormente.
Tenemos otro grupo que se llama fármacos antiintegrinas, que estos actúan específicamente en el intestino. Lo que buscan es evitar que estas células inflamatorias que hacen que el daño se magnifique lleguen a ese sitio. Entonces, digamos que es como básicamente un portero, o sea, bloquear que estas células de defensa lleguen a ese sitio. Y tenemos otros fármacos que se llaman antiinterleucinas. Las interleucinas son estos mediadores inflamatorios importantes que participan en el desarrollo de la enfermedad. Y hay interleucinas específicas que participan específicamente en CUSI y en Crohn. Por eso es que les digo que las nuevas terapias no buscan apagar todo el sistema inmune, buscan bloquear específicamente los mediadores para esta enfermedad. ¿Qué tenemos en este grupo? El ustekinumab, el risankizumab y el guselkumab. También tenemos tratamientos en tabletas, que a diferencia de los fármacos previos, estos los llamamos moléculas pequeñas. Y esto porque, a diferencia de los biológicos que se sintetizan de proteínas, estos sí son de síntesis química, esto es en un laboratorio, completamente, ahora sí como la analogía del paracetamol. Entonces, hay dos grupos importantes, los inhibidores de Janus quinasa, los utilizamos mucho. A este grupo pertenecen el tofacitinib y el upadacitinib, y estos bloquean la señal inflamatoria desde dentro de la célula. Los biológicos tratan de bloquear todas estas moléculas de inflamación que ya se liberaron en la sangre, pero estos fármacos buscan bloquear desde adentro de la célula el que no se generen estos mediadores. Y hay un grupo diferente que la verdad es que no lo tenemos disponible en nuestro medio, que son los moduladores de S1P, que es esfingosina 1-fosfato, que lo mismo que hacen es evitar que las células de la inflamación salgan de donde están almacenadas. Entonces, así no llegan al intestino y no participan en el daño. Tienen la misma eficacia que los biológicos, pero esta tienen la particularidad que pueden administrarse en forma de pastillas de uso diario, a diferencia de los biológicos, que se aplican pues en temporalidades distintas, pueden aplicarse cada 2 semanas, como el adalimumab, pueden aplicarse cada 8 semanas, como el infliximab o el ustekinumab, que también se aplica cada 8 semanas. ¿Qué significa inducción y mantenimiento? Inducción básicamente es, si ustedes tienen rápido los síntomas, lo que buscamos es algo que nos controle lo más pronto posible todo este brote. Esto es, que las evacuaciones empiecen a ser normales, que dejen de sangrar, que no haya malestar. Y aquí es donde podemos utilizar normalmente los esteroides. Incluso en las terapias biológicas también dividimos el tratamiento con base en fase de inducción y fase de mantenimiento. ¿Y de qué depende esto? Pues de cada uno de los biológicos. Por eso es que al principio las dosis de los biológicos pueden ser más altas o los periodos de administración pueden ser más cortos, y posteriormente vemos que podemos ir separando los intervalos. ¿Cómo se administran? Pues ya les mencionaba, tenemos diferentes formas de administrarlos. Pueden ser por vía intravenosa, como lo es el infliximab, el ustekinumab en su primer dosis. Pueden ser por vía subcutánea, como lo es el adalimumab o el ustekinumab, pero ya las dosis posteriores. O pueden aplicarse por vía oral, como lo es el tofacitinib y el upadacitinib. Algo muy importante es, retomando algo que también ya les he mencionado, todas las terapias son efectivas, pero la forma en que cada uno de los pacientes va a responder es diferente. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en responder o en ver un resultado con cada una de las terapias biológicas? En general, esperamos que haya mejoría de los síntomas en un lapso de 2 a 4 semanas. Dependiendo del biológico, pueden verse los efectos antes de este tiempo. Dependiendo si también es el primer biológico que utilizan, puede ser el efecto mucho más rápido. Pero si, por ejemplo, ya es el segundo, el tercero o el cuarto biológico que se emplea, pues la respuesta claramente va a ir siendo menor. Entonces, esto no es algo global, es un promedio, y en realidad los tiempos los vamos definiendo también con base al contexto de cada uno de los pacientes. Más o menos hacia el mes 2
a 3 ya esperamos encontrar mejoría en los análisis de sangre y en la calprotectina fecal. Algunos pacientes pueden normalizarlo antes, algunos pueden tardarse más y en realidad aquí decimos no nos desesperamos. Si los síntomas van mejorando, hay que dar tiempo a los tratamientos. Y los cambios a nivel endoscópico pueden ser más lentos, pueden tomar por lo menos 6 meses. Y al igual que el resto de los objetivos, va a depender de muchos factores, del tiempo de evolución de la enfermedad, de qué número de biológico es, de si la enfermedad tiene un curso agresivo o menos agresivo. Entonces, también con base en cada uno de los pacientes vamos definiendo objetivos y definir hasta qué momento decir este medicamento ya no va a funcionar o hasta qué momento decir podemos seguir intentándolo. Entonces, ¿qué vamos a ir vigilando para saber si estos tratamientos están funcionando? No es solo los síntomas, pero sí es lo más importante y es lo primero. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el control de los síntomas para dar tiempo a que el resto de los objetivos se vayan cumpliendo. Entonces, la normalización en las evacuaciones o la mejoría en la consistencia, el que dejen de sangrar, el que deje de haber moco, el que resuelva el dolor abdominal son las metas que buscamos en la parte de la mejoría de los síntomas, que es lo más frecuente. En la parte de los laboratorios, buscamos siempre la proteína C reactiva, es un marcador muy importante que nos habla el cómo se va controlando la inflamación. La hemoglobina, por supuesto, y esto es porque parte de tener un brote implica que muchas personas van a desarrollar anemia y a veces es lo que más nos cuesta recuperar. Entonces es algo que también tenemos que estar vigilando mucho. Vigilamos otros marcadores que también nos orientan para saber el grado de inflamación. La albúmina, las proteínas en sangre, los electrolitos para ver que no se estén perdiendo en las evacuaciones. La calprotectina es probablemente el marcador que más utilidad nos dé porque correlaciona en cierta forma con qué tan activa está la enfermedad a nivel endoscópico. Esto es, si yo tengo un balón de calprotectina en un rango específico, yo puedo hacer una suposición de cómo estará, si hago una colonoscopia, el cómo estará esa mucosa. Si entonces tenemos valores muy altos, sabemos que si hacemos una colonoscopia es muy probable que podamos encontrar muchas úlceras activas, pero sabemos que si está bajito es muy probable que ese colon esté completamente curado. Entonces, nos sirve mucho para una vigilancia más estrecha de la enfermedad y también para evitar hacer colonoscopías de manera tan repetida. Realmente cuando la calprotectina es normal, podemos hacer colonoscopías en periodos específicos, pero si es persistentemente alta, pues entonces optamos por sí tener que hacerlo antes de ese lapso establecido. La medicina personalizada es muy importante. No vamos a tener un tratamiento único para todos. No todos van a comenzar con el mismo tratamiento. No todos van a responder de la misma manera. Y entonces vamos a tomar la decisión con base a todos estos factores que les he venido mencionando. Va a haber periodos de altas y bajas y entonces vamos a tener que estar haciendo ajustes dinámicos en las dosis. Va a haber momentos en los que tengamos que subir nuevamente la dosis de los medicamentos que se están aplicando. Va a haber momentos en los que ya podamos bajar nuevamente las dosis, espaciar, perdón, los intervalos de aplicación, espaciar los intervalos de la toma de estudios de laboratorio. Entonces, este seguimiento es clave que haya participación tanto del médico como del paciente. Por eso les digo que es muy importante responsabilizarnos todos. Finalmente, el camino es de ustedes, distintos pacientes, distintos tratamientos, pero todos con el mismo destino, el bienestar. La meta final, porque ya aparece en los algoritmos de tratamiento, es recuperar la calidad de vida. Entonces, la meta no es solo controlar estos síntomas, es que puedan incorporarse a hacer todas sus actividades cotidianas. Vivir sin limitaciones, controlar la inflamación para que puedan disfrutar de hacer sus actividades cotidianas, puedan trabajar, que puedan viajar y que disfruten absolutamente todo lo que hacen.
Ahora vamos a pasar a esta segunda parte de la plática, viviendo ya con las terapias biológicas. Y aquí voy a tratar de responder muchas de las dudas frecuentes que tenemos cuando comenzamos con estos tratamientos. La primera duda siempre es, a veces cuando escuchamos terapias biológicas pensamos en que son terapias muy invasivas, en que me las van a aplicar con aparatos muy especiales, en que necesito muchísimas precauciones o en que probablemente pensar que estamos experimentando con algún fármaco. La realidad es que las terapias son muy bien toleradas, tienen años, años de experiencia. Desafortunadamente en nuestro país las terapias se comercializan mucho después que en países europeos, que finalmente es donde se comienzan a estudiar las primeras terapias o en Estados Unidos incluso, pero en realidad cuando nosotros disponemos de ellas, pues con mayor razón ya hay muchos años de experiencia porque ya se han evaluado en otros países. ¿Qué puedo sentir el día de la aplicación? Algo que también siempre les explico cuando vamos a comenzar las terapias es que la mayoría de los efectos secundarios son relacionados con procesos infecciosos, pero muchos de estos procesos infecciosos son detectables en los estudios que hacemos de evaluación de rutina. Entonces, la realidad es que si hacemos esta evaluación previa y estamos seguros de que no tenemos ninguna infección por ahí dormida o que necesite tratamiento previo, no vamos a tener mayor limitación con estos medicamentos. Generalmente para los intravenosos, como lo es el infliximab, lo más común es que puedan experimentar un poco de cansancio, sensación como de cuerpo cortado, síntomas gripales, un poquito de cefalea y en general solo eso. En realidad, si esto ocurre, tiende a limitarse a solo el día de la aplicación y posteriormente la energía y el bienestar, pues es básicamente de acuerdo a cómo previamente se encontraban. Con los medicamentos subcutáneos es todavía menos problema. En realidad, el que haya síntomas generales con relación a la aplicación es poco frecuente. Tiene que ver más con molestias en el sitio de aplicación, que puede haber un poquito de dolor, aunque en realidad la aguja subcutánea pues es muy pequeñita y las plumas están diseñadas para que la presión pues no sea profunda, sea controlada y no tengan mayor problema con esto. Entonces, un poquito de ardor, un poquito de enrojecimiento o molestia en el sitio donde se aplicó, en realidad es que para todos las molestias suelen ser leves y transitorias. Cuando una molestia se vuelve persistente y muy repetitiva con las aplicaciones de los biológicos, eso es algo que tienen que comunicar a su médico porque hay que evaluar que probablemente no se trate de sí una reacción de intolerancia al medicamento y entonces haya que cambiarlo. Entonces, ¿cuáles son esos foquitos rojos? ¿Cuándo debería de notificar a mi médico si es que me encuentro en una terapia biológica? Lo primero, lo más importante, fiebre, fiebre persistente. ¿Por qué? Porque les mencionaba que los principales efectos secundarios relacionados con las terapias biológicas son precisamente procesos infecciosos, muchos de ellos prevenibles con vacunación y detectables en los estudios de rutina que hacemos antes de iniciar los biológicos. Entonces, en caso de fiebre persistente, sí es importante notificar al médico a cargo de ustedes porque probablemente tengamos que hacer una pausa en la administración del medicamento para tratar de evaluar qué es lo que nos puede estar dando esa fiebre persistente. Por supuesto, si hay cuadros infecciosos, también hay que notificarlos. Y no porque el biológico se tenga que suspender en todas las infecciones, pero hay algunas particulares en donde sí se debe de demorar la aplicación. Damos tal vez el tratamiento antibiótico necesario para esta infección y posteriormente ya retomamos el biológico, pero en general es que dependiendo de las infecciones podemos continuarlos. Dificultad respiratoria como un dato de un proceso infeccioso respiratorio y síntomas nuevos. Cuando ya tienen una enfermedad de mucho tiempo, ya sabemos ubicar muy bien los síntomas que a mí me pueden anteceder que voy a tener un brote. Incluso cuando yo ya conozco a los pacientes de mucho tiempo, yo ya sé como otra o empiezo a ubicar muchos de los síntomas o datos que cada paciente empieza a tener sugestivos de su brote. Entonces,
Cuando tienen algún síntoma diferente de lo que habitualmente ya se conocen, eso también es importante notificarlo, sobre todo para saber si no hay que hacer algún estudio complementario, buscar alguna otra enfermedad. Al final del día, pues las enfermedades siempre puede venir una de la mano con otra. Mitos y realidades. Mito, no podría ser mi vida normal. Es mentira, y esto lo dije desde el principio. El objetivo de dar un tratamiento biológico cuando es necesario es que ustedes puedan incorporarse a hacer todas sus actividades cotidianas lo más pronto posible. No es, me voy a aplicar el medicamento y me voy a ir a mi cama para nada. Si los síntomas me lo permiten, yo me voy a levantar y voy a empezar a hacer todas mis actividades cotidianas. Me enfermaré de todo. Esto también es un mito. Como ya les explicaba, los tratamientos biológicos tratan de ser dirigidos a estas proteínas específicas que participan en la enfermedad inflamatoria intestinal. No van a bajar todas las defensas, tratan de bajar solo las que participan en la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque en realidad algunas pueden ser compartidas con otras enfermedades. Y otro mito, todos tienen efectos graves. La realidad es que no. Todas las terapias biológicas han sido aprobadas en estudios muy bien monitorizados, ya tienen años de experiencia y en realidad todos los usamos precisamente porque tienen mucho más beneficio que efectos secundarios. Una duda frecuente también es, ¿vamos a utilizar los medicamentos para toda la vida? Esto también es muy variable. La realidad, ay, perdone. La realidad es que cuando hay indicación para utilizar los medicamentos es difícil que los podamos quitar. Finalmente es lo que nos está manteniendo en control de la enfermedad. Entonces, hay quien tiene de pronto miedo en comenzar a utilizar estas terapias precisamente por el temor a desarrollar algún efecto secundario. Lo importante aquí es que si no tratamos la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos desarrollar más complicaciones que en realidad ese pequeño riesgo que podía existir de alguna pequeña infección relacionada con el biológico. Muy importante, la inflamación no controlada causa daño intestinal progresivo y complicaciones que a veces no podemos revertir y que sí requieren cirugía. Y lo más importante es que a veces esta cirugía tampoco es curativa, entonces una complicación viene de la mano con otra. ¿Me puedo vacunar? Básicamente, en la mayoría de los casos, sí, pero es importante que notifiquen a los médicos tratantes específicamente qué vacunas se van a poner para ver si, de acuerdo con los medicamentos que están recibiendo, se pueden vacunar o no. ¿Por qué? Porque hay un tipo especial de vacunas que llamamos vacunas de virus vivos atenuados, que son vacunas hechas con el mismo virus, solo que digamos inactivo, que entonces permite que el cuerpo poquito a poquito vaya generando sus propias defensas. En general, estas vacunas no se pueden poner mientras están recibiendo una terapia biológica, porque entonces puede hacer que estos virus que tienen las vacunas se puedan activar y entonces desarrollemos la enfermedad. Ojo, durante el tratamiento. Por eso tratamos de que la mayoría se vacune antes de iniciar su terapia biológica para que no tengamos problemas durante el tratamiento. Y finalmente esto solo aplica para un tipo de vacunas, no aplica para todas. Las vacunas como la influenza, el COVID, todas estas, el neumococo, la hepatitis, tétanos, estas vacunas se pueden poner sin problema durante la terapia biológica, pero finalmente no automedicado. Siempre hay que notificar al médico y en su caso en particular decidir si sí es un buen momento o si sí hay un beneficio de aplicar esa vacuna de acuerdo con el tratamiento que estén recibiendo. ¿Puedo tomar otros medicamentos? Esto también es una duda frecuente. A veces creemos que cuando comenzamos a tomar biológico o cuando se empieza a aplicar un biológico, ya no puedo tomar ningún medicamento porque puede interactuar algún otro medicamento con el biológico. La realidad es que esto pasa en muy, muy poquitos escenarios. Entonces,
Si son tratamientos prescritos por médicos, se pueden emplear. Los biológicos tienen vaya, pocas interacciones que sean relevantes y en realidad cuando llegamos a utilizar estos fármacos que sí pueden chocar con el biológico, es particularmente en contextos de enfermedades graves o que tengan alguna otra enfermedad grave. Eso en realidad sí implica una decisión compartida entre especialistas de otras áreas y por supuesto pues de su gastroenterólogo. Pero en general los medicamentos que se pueden emplear como en cuadros gripales, pues no hay ningún problema, siempre y cuando sean por supuesto prescritos por médicos, no hay interferencias con el biológico, sí se pueden tomar. ¿Puedo viajar? Sí, la realidad es que puede ser un poquito más complicado, ciertamente, pero el que tengan un biológico no les impide que salgan de vacaciones, que se vayan a la playa, que se vayan a subir a un avión, lo pueden hacer. Todo esto se puede hacer. Ciertamente, si vamos a trasladar el medicamento, pues va a necesitar alguna atención especial, porque pues son medicamentos que al final del día necesitan refrigeración. Muy importante, siempre que vayan a tener un viaje, eso también notifíquenos para ver si es posible que las dosis de los medicamentos pues tal vez puedan ajustarse para que no interfieran con este periodo vacacional. No en todos los casos es posible, en algunos casos sí va a ser necesario que lleven sus respectivos medicamentos, pero en algunos otros casos tal vez podamos hacer ahí un pequeño ajuste en las dosis para que no interfiera con este periodo si es que tienen de pronto algún viaje al extranjero. Esto nada más siempre hay que averiguar con respecto a la aerolínea en la que se va a viajar, pues si necesita alguna indicación especial para trasladar el medicamento, que en general basta solo con la receta. Entonces, en esto sí hay que tomar precauciones, las hileras médicas certificadas, la receta, obviamente para que no tengan problemas con el traslado, y en algunas ocasiones pueden necesitar una nota médica y siempre planearlo. Sí verificar la disponibilidad del medicamento para estas fechas en las que va a salir e igual pueden platicarlo con su médico, sobre todo para saber si puede haber un pequeño ajuste en las dosis de los medicamentos, pues para que no interfiera con este periodo vacacional. Esa es otra pregunta muy frecuente. ¿Puedo embarazarme? Sí, la realidad es que sí, y es mucho mejor si nos encontramos con una terapia que nos está garantizando tener un buen control de la enfermedad. Si una mujer decide que se va a embarazar y se encuentra en terapia biológica, bueno, habrá algunos biológicos que no podamos utilizar durante el embarazo, pero hay algunos que son completamente seguros durante el embarazo. Y el tener un medicamento que me está ayudando a mantener apagada la enfermedad durante todo el tiempo, pues va a tener un beneficio también para el bebé porque va a permitir que se desarrolle adecuadamente. Eso también es muy importante. Siempre hay que notificar a la parte médica cuando decidan que van a embarazarse, justamente porque hay medicamentos que no se pueden utilizar durante el embarazo, pero hay biológicos que sí se pueden utilizar, que son completamente seguros incluso en la lactancia y que en realidad nos van a dar hasta un mayor beneficio terapéutico durante el embarazo, particularmente en el control de la enfermedad. Y ya casi para terminar, ¿son los biológicos tratamiento para toda la vida? La realidad es que no hay una recomendación que nos diga después de cuánto tiempo podemos suspenderlo. ¿Por qué? Porque al final del día es una enfermedad que ahí va a estar inactiva, esperamos en la mayoría de los pacientes, pero ahí va a estar. Y si ahí tenemos esta enfermedad, probablemente quitar estos medicamentos que nos están manteniendo en control de enfermedad, pues desencadene un nuevo brote. Entonces, cuando iniciamos un biológico, hay que saber que es un medicamento que vamos a mantener durante todo el tiempo que sea necesario. Y si toda la vida es necesario, toda la vida lo vamos a tener. Va a haber tratamiento dinámico, como les mencionaba, va a haber momentos en los que tengamos que subir las dosis, podamos bajar las dosis, podamos combinar con otros medicamentos no biológicos para poder potenciar estos efectos, pero esto va a ser una decisión que se toma de manera compartida, de acuerdo con los síntomas que están experimentando, pero de acuerdo también con lo que nosotros estamos evaluando tanto
en los estudios de laboratorio, como ya les mencionaba, en la calprotectina y en la colonoscopia. ¿Qué pasa si suspendo el tratamiento? Muy importante. Eh, Al final del día siempre se nos explica que el tener un tratamiento que está manteniendo apagada una enfermedad, pues al quitarlo, siempre existe riesgo de que se reactive. ¿En cuánto tiempo puede pasar esto? No lo sabemos. La realidad es que no hay certeza de cuánto tiempo, si es factible suspender un medicamento, pueden pasar años incluso, y en los que no se va a activar la enfermedad, pero hay quien puede suspender el medicamento y tal vez en un lapso de meses pueda reactivarse. Otra limitante importante es que sí puede perder efectividad el medicamento, pero en muchos de los casos, cuando volvemos a ofrecerlo en ciertas condiciones particulares, podemos volver a tener beneficio. No aplica con todos los medicamentos, pero en realidad a veces sí podemos recuperar respuesta de esos fármacos. Aquí la clave es la adherencia. Sentirse bien no significa que la enfermedad desapareció. Significa que logramos uno de los objetivos terapéuticos, que es la remisión clínica. Pero hay que ver cómo está todo lo demás. Las biopsias, la colonoscopía y los estudios de laboratorio. Lo más importante, ya para cerrar, la enfermedad inflamatoria intestinal puede controlarse. De esto va a depender un tratamiento adecuado y con ello sí podemos mantener la remisión. Recordar, hay muchas opciones para cada uno de ustedes. Todos los tratamientos son efectivos, pero no todos los tratamientos van a ser útiles para todos los pacientes. Por eso es que les explicamos que con base a ciertas características en particulares, disponemos de algunos biológicos, algunos no pueden ser utilizados, pero eso es algo que tratamos de puntualizar en cada una de las consultas. Siempre hay que tener un seguimiento regular, el desapego, el dejar de acudir a las consultas, pues no nos ayuda porque perdemos todos estos avances que ya estábamos logrando y finalmente recordar que la calidad de vida siempre es una meta. Al final del día, lo que buscamos con todos los demás objetivos terapéuticos es que se incorporen a todas sus actividades cotidianas de la mejor manera posible. Y muchas gracias. Aquí abrimos panel para preguntas. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted, a ti. Voy a leer unas preguntas antes de que alguien levante la mano. Está el Claro. chat activo, pero ya empezaron a llegar. Por ejemplo, ¿a partir de qué número se considera tener una calprotectina alta? O sea, ¿cuál sería el corte? ¿Arriba de cuánto? Bueno, miren, esto es muy variable. En general, para pacientes con CUSI, procuramos que tengamos calprotectinas menores a 150, siempre y cuando sea posible. Hay casos de enfermedad muy complicada donde tener calprotectinas entre 150 y 250 son permisibles y en realidad son muy buenos objetivos terapéuticos. Pero finalmente, más de 250 no hay duda. Quiere decir que sí la enfermedad sigue estando activa y que probablemente tengamos que hacer algún estudio de evaluación adicional. Perfecto. Otra pregunta. Cuando ¿se recomiendan los biológicos cuando hay estenosis? Sí, por supuesto. Las estenosis hay de dos tipos. Las estenosis pueden ser inflamación, pura inflamación, quiere decir que la parte interna del colon o del intestino delgado, que es la mucosa, está hinchada y eso básicamente me puede llegar a cerrar el intestino. Si este es el escenario, las estenosis pueden revertir solo con biológico. Pero hay ocasiones en las que esa inflamación ya tiene mucho tiempo y en realidad ya en lugar de ser solo como una hinchazón, ya es como una cicatriz de una cirugía, que eso lo llamamos fibrosis. Esas fibrosis no van a revertir con biológicos, pero igualmente sigue teniendo una utilidad el medicamento. Por ejemplo, si esa estenosis ya está dura, ya es una cicatriz básicamente y que hay que hacer una cirugía
para cortar ese segmento de intestino, pues precisamente el tener un biológico me ayuda a prevenir o a disminuir la probabilidad de que se formen nuevas estenosis. Ok. Otra pregunta, ¿podrías repetir, aclarar, por favor, si las defensas bajarían con los tratamientos biológicos? Teníamos entendido que es así. Por eso el protocolo de vacunación, análisis y seguimiento en infecto. Las defensas pueden sí bajar, pero no de manera general. O sea, a veces creemos que en realidad someternos a un biológico implica que yo tengo que salir a la calle con cubrebocas o tengo que protegerme de todo. Sí hay que tener precauciones porque en cierta forma puedo tener un tanto de susceptibilidad extra a infecciones, pero les repito, los biológicos son tratamientos selectivos. Buscan ciertamente bajar defensas, pero lo que está implicado en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, no son 100% selectivos y precisamente ese pequeño porcentaje de no selectividad es por lo que los mandamos a vacunar, los mandamos a hacer sus pruebas de hepatitis, pero en realidad no es que las bajen al 100%, sí las pueden bajar un poco, pero no al 100%. Otra pregunta, si el cuantiferón da positivo y después inicia isoniazida, ¿es seguro el biológico? Sí, pero en estos casos en particular que el cuantiferón es positivo, hay que tomar la isoniazida un tiempo antes de poder iniciar el biológico. Por lo menos un mes para que sea seguro el inicio del biológico. Otra pregunta, ¿los tratamientos biológicos impiden subir de peso? No, de hecho no es que el medicamento biológico por sí mismo me haga subir de peso. Esto probablemente ustedes también ya lo hayan notado, cuando un paciente está activo, pierde peso, pero es que muchísimo por la diarrea, por todo lo que implica el consumo por la enfermedad. Y a veces con el biológico logran esta remisión y empiezan a ganar peso, pero es todo el peso que se perdió con el brote. Ojo, no es ganancia de peso porque el biológico me genera ganar peso, sino porque logró la remisión. Entonces, al lograr la remisión implica que todo lo que yo me estoy comiendo sí lo estoy absorbiendo y que entonces ya no estoy quemando esas calorías extras que me estaba haciendo quemar la enfermedad. Sí, no es una cortisona, digámoslo así, Exactamente, es ¿no? exacto. O sea, Es realmente cuando yo diferente. veo que ganan Ajá. peso estando en biológico es porque sé que la enfermedad ya la controlaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya no me están quemando esas calorías extras por el brote. Ok. ¿Las enzimas digestivas son buenas? Las enzimas digestivas para la enfermedad inflamatoria no. Hay enfermedades muy particulares donde sí podemos utilizarlas como complemento, sí, pero no para el tratamiento propio de la enfermedad inflamatoria. Tal vez nos puedan ayudar para el control de algunos síntomas en ciertos contextos, sí, pero no en todos los casos se va a ver un beneficio. Voy a irme a las preguntas generales porque hay algunas así más, específicas, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cada cuánto se deben de hacer las, colonoscopías? Bueno, la temporalidad de las colonoscopías va a depender sobre todo de uno, el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. De manera estándar, podemos hacerlas cada 3 a 5 años después de que ya tienen más de 10 años de diagnóstico. Sí, pero en realidad la temporalidad con la que se hacen dependerá de los ajustes terapéuticos que estemos haciendo. Normalmente, si damos algún tratamiento, particularmente un tratamiento biológico, habrá que hacer una colonoscopia en un intervalo más corto, pero porque hay que ver que el biológico sí me haya funcionado. Si yo ya comprobé que me funcionó, pues entonces yo ya te puedo decir, tu próxima colonoscopia la hacemos en 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque ya vi que el medicamento que tienes sí está funcionando. Pero si estamos en un periodo en el que los síntomas no acaban de estar bien al 100%, pues probablemente tengamos que hacer el estudio antes, pero justamente para tratar de determinar por qué no estoy logrando yo estos objetivos terapéuticos. ¿Qué factores intervienen para elegir entre infliximab o adalimumab para colitis ulcerosa? Ok, depende específicamente en QC.
Depende mucho la práctica primero la disponibilidad en el centro hospitalario, desde luego. La comodidad de aplicación. Hay a quien le resulte muy complicado decir, yo voy a ir a que me apliquen el infliximab al hospital, voy a pasar ahí unas horas. Yo prefiero mejor recoger mis plumas y me las llevo a mi casa y yo me lo estoy aplicando en casa. Entonces, factores como estos, sobre todo también la comodidad, son algunos que tomamos en cuenta. Eh, Ciertos factores en particulares, a mí personalmente me gusta más el infliximab en colitis ulcerosa, pero no quiere decir que el adalimumab no se pueda utilizar. Incluso también como la práctica médica también es un factor que se toma en cuenta para decidir entre un biológico y otro. Esta pregunta de Perú, miren, estamos hasta, Excelente. exacto, hasta llegó, hasta Perú. ¿Cuánto tiempo desde que no funcionan los medicamentos se puede considerar empezar con biológico? O sea, con los medicamentos de síntesis química, ¿cuándo ya es cuando dice uno hay que pasar a la terapia biológica? Miren, esto es muy variable. Existe una definición y más o menos, si por ejemplo empezamos a satioprina y si no hemos logrado objetivos, tal vez en un lapso de unos 6 meses, tal vez un poquito antes en algunos escenarios, pero podemos dar hasta 6 meses. Si en ese lapso no hemos logrado el objetivo que estamos buscando, probablemente ya sea el momento de plantearnos un biológico. Esto, les repito, es personalizado para cada paciente porque puede haber alguna condición que nos contraindique ya el escalar a un biológico, pero en general podemos decir en un lapso de 6 meses que podemos iniciarlos. Hay otros escenarios particulares que la prednisona, desde que, digo, ya todos aquí están familiarizados con la prednisona, todos sabemos que iniciamos dosis muy altas o bueno, calculadas al máximo por peso de lo que está recomendado, que son casi siempre 50 miligramos, y las vamos disminuyendo. Y hay quien desde que va en 30 miligramos dice, ya me empecé a sentir muy mal. Y prácticamente 30 miligramos lo alcanzaron en 2 semanas. Desde ahí yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Tú estás para biológico. Entonces pueden ser tiempos muy contrastantes. Este, a ver, como hay muchas preguntas, estoy escogiendo así como las de, Sí, ¿no? O sí, sí, sea, sí. porque, por ejemplo, si el colon está lisado, se puede revertir con terapia biológica. Yo tengo una pregunta. Mi hija está con biológicos, que animaba hace 6 meses, salió 199. Esta pregunta es como muy particular, ¿no? Y de calprotectina, y la semana pasada con 1850 el doctor mandó repetirla en laboratorio. Bueno, está muy angustiada, es comentario. Con terapia con vedolizumab, pero sigo tomando mesalazina. ¿Eso quiere decir que no está funcionando? No, en realidad, no en todos los casos podemos lograr quitar la terapia convencional. El dar un biológico no siempre nos permite quitar los medicamentos que ya utilizaban antes. Algunas ocasiones, de hecho, hasta por conveniencia y porque el efecto es máximo, preferimos mantenerlos combinados. Por ejemplo, hay quien utilizaba azatioprina y dice es que la azatioprina ya no me hace y tengo que dar infliximab. Ah, muy bien, no voy a quitar la azatioprina, voy a dejar la azatioprina porque me hace ese efecto de combo para entonces potenciar el infliximab. Entonces, no en todos los casos logramos quitar los medicamentos que ya utilizaban antes. Sí se pueden llegar a disminuir las dosis, pero el que tengan mesalazina junto con la terapia biológica no significa fracaso. Ok, que si podemos repetir o puedes repetir los efectos secundarios a la colitis ulcerosa en los ojos. O sea, nos puede compartir qué efectos secundarios al CUSI se puede presentar en los ojos. Pues la uveitis, Eso se ¿no? refiere a las manifestaciones extraintestinales. Hay que Finales, recordar ajá. que aunque es una enfermedad que afecta el colon, como implica que se están produciendo muchos marcadores de inflamación, estos se liberan a todo el cuerpo y me pueden generar entonces manifestaciones articulares, que se me hinchen las articulaciones, que tenga dolor en la espalda, en los ojos me generan, en general se manifiestan como ojo rojo, pero comprenden varias entidades epiescleritis, escleritis, uveitis. Entonces, síntomas comunes que pueden tener estas entidades son sobre todo el ojo rojo,
puede haber un poco de visión borrosa, eso particularmente para la uveitis. Puede tener sensación de ojo seco, de lagrimeo, sensación de tener un cuerpo extraño. Esos son los síntomas comunes que puede haber dentro de todas estas manifestaciones. Y si es que se presentan, entonces lo que hay que hacer es, obviamente, comentar esto con el médico tratante, considerar hacer evaluación especializada y definir de todas estas manifestaciones que pueden, enfermedades que pueden ocurrir, pues por supuesto tratar de clasificar y ver si necesitamos algún tratamiento diferente. ¿Se puede dejar, o sea, como que relajarse y comer de todo? O sea, relajar la higiene alimentaria con el biológico, ¿o sigo con No, sus no, limitaciones? son los cuidados generales. A mí siempre que un paciente de cualquier enfermedad me pregunta, ¿cómo debe de ser mi dieta? Hay cosas muy generales que aplican en todos los casos. Número uno, yo me conozco. Yo tengo que saber qué sí y qué no puedo comer. Número dos, cuando la enfermedad esté inactiva, puedo tener un menú mucho más amplio, pero en realidad mi dieta es dirigida a salud en general. Voy a cuidar mis alimentos para no ganar peso, mi consumo pues bajo en grasas, por supuesto, bajo en sodio, con mayor aporte de carbohidratos y proteínas, siempre balanceando en los tres grupos alimentarios. Entonces, no quiere decir que una vez que esté en biológico pueda comer de todo, porque en realidad no es que el alimento vaya a chocar con el biológico, pero recuerden que me puedo enfermar de otras cosas. Entonces, el comer de todo implica más esto, que puedo desarrollar otra enfermedad sobrepuesta a mi enfermedad inflamatoria intestinal, y esto a lo mejor más vinculado a la forma en que estoy comiendo. Sí, la colitis, síndrome de El intestino síndrome de irritable. intestino irritable, que básicamente eso Ajá. es algo que yo en la práctica veo mucho. Ya tengo en remisión a los pacientes y de pronto es como que dicen, pues ya me siento muy bien y empiezo a comer de todo y de pronto, ¿sabes qué? Ya me empecé a inflamar un montón, ya de pronto empiezo a tener diarreas, pero ya noté que es cuando como ciertos alimentos. Ah, bueno, eso no es la colitis ulcerosa, eso no es la enfermedad de Crohn, eso es este intestino irritable que ahora me dio, pero porque empecé a comer pues de todo básicamente. Otra pregunta, la diferencia entre el sangrado al evacuar por hemorroides o por colitis ulcerosa. ¿Habría algún patrón que los identifique? El sangrado por... es difícil, al final del día siempre hay que, sí, sí hay que hacer evaluación, pero característicamente como las hemorroides ya están en la parte final del recto, el sangrado tiende a ser rojo fresco, literal como cuando uno se corta la piel, así tal cual puede haberse el sangrado por hemorroides. Normalmente en la colitis ulcerosa el sangrado suele venir mezclado más con las heces, que no en todos los casos, porque cuando la enfermedad está muy activa puede haber evacuaciones solo con sangre. Y entonces ese es el punto en donde no es posible que por una evaluación clínica yo te diga, ok, este sangrado es por la colitis ulcerosa o este sangrado es puramente por enfermedad hemorroidal. Exacto. O sea, aquí, por ejemplo, pone una mamá que su hijo con Crohn, ¿cuál es la ideal calprotectina? Tiene 1200. Bueno, esta es una calprotectina muy alta. En cualquiera de los escenarios posibles es una calprotectina muy alta. Y las metas pues se van a ajustar de acuerdo a la enfermedad en particular. Les repito, tal vez estandarizamos un poquito los objetivos, pero para cada paciente podemos ser más laxos porque hay que tomar en cuenta pues por todas estas complicaciones por las que previamente estuvieron pasando. Entonces, en una enfermedad que ha sido de difícil control, pues no me voy a empeñar en lograr una calprotectina tan baja. Realmente los objetivos pueden ser dinámicos de acuerdo con la evolución que cada uno va teniendo. A ver, aquí hay una pregunta que a mí se me hace buena. ¿En qué casos es necesario mantener una terapia biológica junto con un inmunomodulador como la satioprina o se puede seguir la terapia solo con biológico? ¿En qué contextos en particular, dependiendo del biológico? La satioprina está muy bien demostrado que incrementa los resultados cuando la utilizamos combinada con infliximab. Entonces, cuando ustedes usan la satioprina y vamos a iniciar infliximab y la satioprina la están tolerando, lo mejor es que las mantengamos juntas. ¿Por qué?
porque se sabe que se potencia el efecto. Hay estudios muy clásicos donde demostraron que tiene mucha superioridad mantener los dos medicamentos combinados. Este efecto no se ve tanto cuando se combina con otros biológicos, como el vedolizumab o el ustekinumab, en donde en realidad en algunos casos en particular, pues pudiéramos intentar dejar el biológico solo. Pero donde sí se ve el beneficio más claro de mantenerlo combinado es con el infliximab, definitivamente. Tengo Crohn y me administran adalimumab. Bueno, esa ya la contestamos, ¿no? Con metrotexato, o sea, ¿cuánto tiempo? Es que hay preguntas de si mi hernia está muy grande y cerca del Ujú. ilio, o sea, como muy, particulares. Yo tengo dos preguntas un poco incómodas, doctores, pero ¿qué pasa cuando el apego no depende de nosotros, sino del desabasto? ¿Qué pasa cuando dejan de darnos nuestro medicamento porque no hay? Mira, esa es una ¿Cuánto parte, tiempo, o sea, podemos esa es una aguantar parte. sin eso? Porque oí hace rato que decías que va perdiendo efectividad también. Si vamos muy bien y nos los dejan de dar, pues Fíjate que esa es una parte muy complicada porque no es una solución que que dependa tampoco de dependa los de... médicos Exacto, tratantes, yo ¿sí? lo sé, pero... Entonces, en realidad, sí es difícil, sobre todo el tema del desapego, el tema de los desabastos, pero, híjole, que al final del día la salud, Pues, pues, es una consideración personal. Y yo sé que a veces es difícil, pero pues sí, yo sé que está en mis manos de echarle ahí un poquito o invertirle un poquito, pues tal vez pueda valer la pena, pero O, está como sugiriendo que en algunos casos si se puede comprar para no perder esos ciclos de cómo está indicado, no, o sea, o en vale, ciertas cosas sí, no, los biológicos están muy caros, o sea, que yo te diga que lo ajá, compres es o imposible. qué se puede hacer cuando hay desabasto y no me están dando, o sea, Es que estas cuestiones van más allá de la parte médica y esto ya pasa a lo pero no administrativo y eso tanto, es no me algo. refería tanto a administrativo, sino como, o sea, ¿qué plan B? Ok, en lo que recibo mi medicamento biológico, ¿qué puedo hacer para que no activar tanto? O sea, que, Ok, hay escenarios en los que podemos utilizar terapias puente, ¿sí? Digamos, un fármaco que más o menos, que tal vez ciertamente no es como la estrategia más adecuada, pero que por lo menos un tratamiento que nos ayude a tratar de mantener en control los síntomas, ¿sí? Que no en todos los escenarios es posible, pero en realidad en quienes es posible, pues sí se busca tratar de cambiar al menos transitoriamente por un fármaco que sí tenga disponible y que igualmente me pueda ayudar a mantener objetivos. se pueden aplicar dos biológicos. Sí, de hecho, esa tendencia va a comenzar a tomar mucha fuerza ya en estos años. La enfermedad inflamatoria intestinal, cada día estamos viendo cursos más complicados y eso ya pronto lo irán viendo. En realidad, en algunos casos, con todo y que estemos dando el mejor biológico, no estamos logrando el 100% de los objetivos. Entonces, las terapias combinadas ya empiezan a ser una realidad. Ya va a haber situaciones o escenarios en los que tengamos ya que dar doble terapia con mecanismo de acción diferente para tratar de lograr estos objetivos terapéuticos. Em, ¿Hay todos los medicamentos que están aprobados en México, los da el IMSS o no todos? No todos, O sea, hay medicamentos que sí están aprobados por COFEPRIS, pero que el IMSS todavía no los tiene en su cuadro. exactamente. Ok. Ahorita que decía de dos biológicos, si hay desabasto de uno, no me quiero imaginar el desabasto, o sea, cuando me toquen dos. Pues en realidad no es un escenario imposible. En realidad es,
Sí, sí, sí es algo que se puede hacer, pues. No, o sea, sí, pero estoy siendo la abogada del diablo, ¿eh? O sea, que conste que también, o sea, por lo que he oído y las historias de las personas que están con mucho tiempo con esteroides porque no les aprueban, o sea, ¿qué sucede en estos casos que no hay aprobación del protocolo para terapia biológica? O sea, se podría decir que hay biológicos para todo aquel que lo requiere, Yo hablaré por mi práctica en particular y en mi práctica te puedo decir que sí. que sí. En la raza sí, en otros no sabemos. O sea, yo hago lo que a mí me corresponde. Exacto. Ajá. Ya hay cosas que de verdad no dependen de mí y eso es algo de lo que no vamos a discutir, que eso no es algo que yo puedo Sí, no, resolver, eso es cuestión pero, administrativa. pero en lo que a mí respecta, pues por supuesto yo hago lo que a mí me corresponde. ¿Cuánto es el tiempo más rápido, por ejemplo, de que un paciente llegue y que indudablemente sea candidato a biológico? ¿Cuánto es el tiempo más rápido que él ya podría estar recibiendo si todo el papeleo sale bien y no, o sea, y no le falta ninguna cuestión de papeles, sus estudios se los hace y todo? ¿Cuánto es el tiempo que un paciente puede estar ya recibiendo su biológico? Ya en ese momento. Bueno, en ese momento no, en un mes, en dos No, meses, no, 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 no. O sea, los biológicos los tengo, al menos en mi práctica los tenemos disponibles, no todos, ciertamente, pero hay fármacos que puedes ir a sacarlos a la farmacia ese mismo día y ese mismo día empezarlos. ok. Excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y aclarar situaciones en nuestro día a día. En el caso de embarazo planeado, ¿cuánto tiempo de antelación se... Ah, aquí, por ejemplo, en caso de embarazo planeado, ¿cuánto tiempo de antelación se debe dejar el biológico? Tú dijiste que se podía, ¿no? Se puede. Hay fármacos que no hay que tomar durante el embarazo, pero los biológicos como el infliximab, el vedolizumab, el ustekinumab y el adalimumab se pueden continuar durante el embarazo. El upadacitinib y el tofacitinib no. Entonces, si están en alguna de esas terapias, si está en planes de embarazarse, pues sí hay que avisarnos porque hay que suspenderlo un tiempo antes. Usarme, Variable, cuatro ajá. a 8 semanas, pero pues hay que buscar, obviamente, de acuerdo al curso clínico, que sí esté en condiciones para suspender un medicamento y que sí tengamos un medicamento que nos pueda hacer funcional. A ver, otra pregunta. Creo que ya vamos a ir terminando. ¿Puedes preguntar esto, por favor, sobre si no me funcionó antes la terapia biológica, ahora que no tiene colon, le puede funcionar? Actualmente solo tengo un reservorio en J, bueno, resultados de colonoscopia, pauchitis, cufitis y estenosis que no impide el paso del colonoscopio. ¿Me servirá la terapia biológica? ¿Será necesaria? Antes no me funcionó y por eso me quitaron todo el colon. Pero el que quiten todo el colon y se haga un reservorio no quiere decir que se quitó todo, en realidad quedó un segmento pequeñito del recto ahí. Y ese En- segmento tan pequeñito me puede generar tantos síntomas como si tuviera todo el colon. Entonces, entonces, justamente sí se tiene ujú. que utilizar terapia si hay indicación. O Y sí, sí sea, puede tener efectividad. exacto. O sea, ahí sí le serviría la terapia biológica. Sí, claro. Ajá. Después del uso del biológico es común suspender y retomar medicamento convencional. Después del biológico, ir a convencional. Sí, así dice. No, a menos que haya sucedido alguna razón mayor para no continuar el biológico. Sí, Por ejemplo, hay quien desarrolla algunas infecciones graves y que pues no nos permiten continuar el biológico y que a lo mejor en ese lapso solo podemos utilizar convencional, pues quedarnos solo en mesalacina y que digan, ah, pues me he sentido bien solo con mesalacina. Bueno, pues puede ser una posibilidad intentar quedarnos con ese medicamento, aunque en la mayoría de los escenarios el biológico va a requerirse nuevamente en algún punto.
puede ser que no pronto, pueden pasar muchos años, pero en realidad es casi un hecho que si ya utilizaron biológico alguna vez en la vida, es muy probable que lo tengan que volver a utilizar posteriormente. A ver, es que las demás preguntas son ya como de casos particulares, que está con esteroides, que llegó con biológicos de infliximab y ustekinumab, pero no le funciona. Ahora le aprobaron el nuevo golimumab, algo así se llama. Quisiera saber qué tanto es efectivo y si también en un futuro tendría que suspenderlo para el embarazo. O sea, como que ya son cosas como más particulares. El alisamiento del colon se puede revertir si se disminuye la inflamación y con el biológico. O sea, es que sí hay cambios endoscópicos que obviamente van a mejorar con las terapias. Entonces, si ese alisamiento que se describe es porque en realidad todo está inflamado, pues obviamente al quitar esa inflamación, pues el colon va a volver a tener su aspecto normal. Exacto. Esteban Grossan dice que quiere reconocer públicamente el profesionalismo del doctor Carrillo. Coincido con él. Felicitarlo por su gran labor médica. Coincido con esa felicitación. Y agradecemos, hablo en plural, él y yo, mi persona, por su esfuerzo para quienes lo tienen como médico tratante. Muchas gracias. Bueno, pues creo que hay, por ejemplo, hay una chica de Costa Rica que su mamá, ¿no? O sea, también tiene un año de recibir el Infliximab, pero pues la diarrea siempre, o sea, son ya casos como, no es, que no nos faltaría tiempo de ir como una por una porque son ya como que casos más particulares, ¿no? Sandra Ujú. Béjar también felicita al doctor, excelente ponencia. Había alguien que preguntaba de un doctor en Chihuahua, yo tengo el dato de uno, si pueden escribir a la fundación, con gusto se los comparto porque no lo tengo a la mano. Elizabeth Knight, pues es creo que ella la que quería el dato de Chihuahua. Este, Edith Gabriela Miranda, exacto, el doctor Carrillo es mi médico tratante, excelente su trato y manejo de la enfermedad. Gerardo Torres también agradece al doctor, excelente ponencia, información muy valiosa. Marisol Nava, igual, muchas gracias por la información, aclararon varias dudas, pues muchas, o sea, muchos agradecimientos. Este, y me uno a ellos. Muchísimas gracias. Creo que ha sido, la verdad, una plática. He visto luego varias y su plática me pareció muy entendible, muy completa. Me gustó mucho. La verdad que agradezco mucho el tiempo y bueno, a todos por conectarse. Este. Pues creo que ya casi llegamos a la hora y media. Buenas noches, que Perfecto. Pues descansen. muchas Mañana gracias por la invitación lanzamos. No, al contrario, mañana en redes, por favor, pónganse atentos que vamos a lanzar una encuesta muy importante para seguir sabiendo de la calidad de vida de los pacientes. Mm. perfecto. Pues buenas noches a todos entonces, que estén muy bien. Gracias, adiós, buena noche.